Bien, en este ejercicio vamos a seguir analizando el concepto de calificaciones bajo la estructura if. Anteriormente hicimos un ejercicio similar que era la lectura de una calificación y mediante una condición con if analizar si era aprobatoria o reprobatoria. El único detalle que tenía ese primer ejercicio es que solo nos decía cuando la calificación era aprobatoria. Cuando la calificación es reprobatoria no nos decía nada. En este caso vamos a analizar las dos posibilidades. El diagrama de flujo se modifica de esta forma. Es el ingreso de la calificación, la condición, si es que la calificación es mayor o igual que 60. En nuestro caso estamos manejando 70. Si es verdad esta condición, se va a imprimir el texto aprobado. En el caso de que sea falso, se va a imprimir reprobado. Son las dos facetas de esta condición, cuando es verdad y cuando es falsa. Tenemos aquí ya nuestro pseudocódigo. Inicia con su principal, el inicio del código. Se crea el identificador cal. Se solicita al usuario que ingrese la calificación. Se lee y se almacena en el identificador cal. Y después se hace la condición. Si calificación, es decir, cal, es mayor o igual a 60, inmediatamente sería nuestra primera sentencia, que sería cuando es verdad. Les recuerdo, en la estructura if, nuestra primera sentencia estaría ligada a la condición. Si vamos a ingresar más sentencias, ya se recomienda el uso de llaves para agruparlas. Si la condición se cumple, se va a imprimir el texto aprobado. Si no se cumple, se va a imprimir el texto reprobado. Les recuerdo el uso de sangrías para identificar una pertenencia. Esta sentencia sería perteneciente a la primera condición. Ese es el pseudocódigo. Acá tenemos una muestra de código en C, las librerías, el método main, la creación de los identificadores de tipo float, cal, la comunicación con usuario, dame la calificación, se almacena la calificación. Les recuerdo, el signo de porcentaje y la letra F es de acuerdo al tipo de dato con el que tenemos nuestra variable, que es de tipo float en este caso. Y después, ¿dónde vamos a almacenarla? Que sería cal. Siguiente es nuestra condición, que es con if. La condición tiene que ir entre paréntesis. Sería cal, que es nuestro identificador, mayor o igual a 60. La sentencia sería imprimir aprobado. Else se traduce como si no, es decir, si no se cumple la condición inicial. Tiene su propia sentencia que imprimiría reprobado. Y por último, aquí finaliza nuestro programa. Vamos a intentar pasarlo a nuestro lenguaje C. Vamos a crear nuestro nuevo archivo, nuevo proyecto, consola en C. El nombre del proyecto es calificación 2. Ya se nos creó nuestro método main. Ya se llenó la parte inicial de las librerías. Nos corresponde a nosotros editar. El primer paso es crear los identificadores. De acuerdo a la muestra que tenemos de código, serían de tipo float, de nombre cal. Y ese sería nuestro identificador. Después la comunicación con usuario. Dame la calificación, punto y coma, les recuerdo, muy importante después de cada sentencia. La lectura de la información ingresada por el usuario, para eso utilizamos scan, entre comillas, y con signo de porcentaje declaramos qué tipo de dato va a entrar. Sería F porque es float, después de la coma, le vamos a decir a dónde se va a almacenar, que sería cal, nuevamente punto y coma. Ya que tenemos la información almacenada, sería la condición if
y paréntesis. Dentro del paréntesis vamos a poner la condición, perdón, sería cal mayor e igual en el caso de nosotros estamos manejando 70 para que se relacione con la calificación que manejan ustedes. Les decía, a pesar de que en las muestras de código no use llaves, yo se las recomiendo, es más cómodo analizar cuando tienen llaves, ya que le dan un sentido de pertenencia mayor. De esta forma encapsulamos que todo lo que esté a partir de la llave de inicio a la llave de final es parte de la condición if. En este caso es imprimir, entre comillas, perdón, entre paréntesis y entre comillas, sería aprobada, ya punto y coma. Les recuerdo, la condición if no lleva punto y coma, no es una sentencia como tal, por eso no lleva punto y coma. Después de nuestra llave colocamos else, que es nuestro si no, y le colocamos sus propias llaves. Ahí le damos la orden para imprimir, entre comillas, reprobada y su punto y coma. Vean cómo se encapsula nuestro if. Aquí empieza el if. Aquí aparece al lado izquierdo una pequeña línea, un guión, que nos muestra todo lo que forma parte de if, que incluye el else, ya que esta sentencia está ligada directamente a que no se cumple esta condición. En el caso de nuestra siguiente sentencia es el get, ya les había explicado, es para que nuestro programa no se cierre inmediatamente después de cumplir su objetivo. Vamos a compilar. Aquí está la ejecución. Ingrese la calificación. Si yo le pongo un 60, me dice que es una calificación de reprobatoria, o sea, reprobada, que es el texto que le dimos. Nuevamente ejecutamos. Le damos una calificación de 70. Ahora el texto que aparece es aprobado, ya que ahora tenemos contempladas las dos posibilidades para este caso.